Un capítulo 1 de elevación artificial, el 2 que es bombeo mecánico, y vamos a ir viendo cada uno de estos. Hagamos un repaso breve del capítulo 1, elevación artificial. Dentro de este capítulo lo que habíamos visto es la introducción, y en introducción hemos hablado de los métodos de recuperación de hidrocarburos. Algunos autores también los denominan etapas de recuperación, ¿no? Etapa primaria, secundaria, terciaria, y hemos mencionado que el levantamiento artificial corresponde a una etapa primaria porque trabaja con la energía propia del yacimiento y no se modifican las propiedades roca-fluido. En el caso de la etapa secundaria ya se agrega energía al yacimiento y todavía no se modifican esas propiedades roca-fluido. En una etapa terciaria se agrega energía al yacimiento, pero ya se van a modificar estas propiedades. Esa es la diferencia de estas tres etapas de recuperación. En este capítulo hemos hablado un poco más a detalle de la recuperación primaria y de los mecanismos de empuje en esta recuperación, ¿no? Hemos hablado de características generales, que se trabaja con la energía propia que tiene el yacimiento en una etapa de recuperación primaria, y se tienen 6 mecanismos de empuje, ¿no? 5 que tienen una descripción individual y el último empuje que es un empuje combinado. Entre los 5 tenemos expansión roca-fluido, gas disuelto, casquete de gas, acuífero, desplazamiento por segregación gravitacional y un empuje combinado. Hemos visto, sobre todo, ¿no? Además de la parte conceptual, un poco más de detalle en cuanto a aspectos específicos de estos mecanismos, una comparación de cada mecanismo y algunos aspectos específicos relacionados a presión de reservorio, relación gas-petróleo, producción de agua, comportamiento del pozo, con el propósito de identificar bajo qué mecanismo se requeriría de forma temprana un levantamiento artificial, identificando qué mecanismo de empuje se agota más rápido en el reservorio para poder requerir un levantamiento artificial en una etapa temprana, ¿no? Por ejemplo, el acuífero es el que mayor tiempo se encuentra aportando a la energía del reservorio en comparación con el de segregación gravitacional, por ejemplo, que el de segregación gravitacional declina muy rápidamente. El gas disuelto también va a declinar rápidamente y el que mayor aporte tendría sería un acuífero fuerte, ¿no? Eso es lo que habíamos visto en cuanto a los mecanismos de empuje en el primer capítulo. Y posteriormente hablamos del sistema de producción, qué es este sistema, qué componentes o elementos básicos contiene. Entre estos componentes hemos mencionado que se encuentra incluido el reservorio. Dentro del sistema de producción está el reservorio, el pozo, las líneas de conducción, colector de producción, separadores y equipos de procesos, instrumentos de medición y recipientes de almacenamiento o tanques de almacenamiento. Posteriormente, dentro de este sistema de producción, hemos hablado de las caídas de presión que existen a lo largo del sistema y recalcando que el reservorio forma parte de este sistema desde el límite de drenaje hasta fondo de pozo, atravesando los baleos, ¿no? A través del reservorio, la caída de presión que va a existir desde fondo de pozo a través de la tubería hasta cabeza de pozo. Va a existir otra caída de presión en cabeza de pozo atravesando el árbol de Navidad inicialmente y el choque y las líneas de conducción en superficie. Después de las líneas de conducción se llega al separador y del separador hasta el tanque de almacenamiento a través de las líneas de transferencia se va a tener también pérdidas de presión. Dentro de este capítulo 1 también hemos hablado de el concepto de levantamiento artificial, y en el concepto de levantamiento artificial hemos visto qué es un pozo fluyente, qué es el levantamiento artificial, cuáles son los objetivos del levantamiento, qué elementos influyen en un sistema de levantamiento artificial y los métodos principales. Hemos descrito que un pozo fluyente es aquel que tiene suficiente presión de reservorio para que el petróleo y gas puedan fluir de forma natural a superficie. Hemos mencionado que el levantamiento artificial es cualquier sistema que va a agregar energía a la columna de fluido en el pozo, ¿no? Solamente interviniendo la tubería de producción.
El objetivo es crear una presión estable baja en el frente de la arena productora para permitir que los fluidos puedan ingresar al pozo de forma continua, ¿no? Recordemos que si bajamos la presión en fondo de pozo, incrementamos el diferencial de presión que va a existir y por ende el caudal incrementa. Los elementos que influyen en este sistema hemos mencionado que son el reservorio, las características del fluido, la fase del mismo fluido, si es gas condensado, si es petróleo negro o un petróleo volátil. Los equipos subsuperficiales influyen también porque generan restricciones de flujo y esto puede impedir o puede causar mayores pérdidas de presión por fricción o por cambios de diámetro que vayan a existir. Y los sistemas de superficie, el choque, por ejemplo, si es que hay un cambio en el diámetro del choque, también influye en un sistema de levantamiento artificial. Métodos principales de levantamiento artificial, hemos visto métodos mecánicos por bombeo y métodos que disminuyen la densidad. Los métodos mecánicos por bombeo, bombeo electrosumergible, mecánico, cavidades progresivas, hidráulico, y los que disminuyen la densidad principalmente se encuentra el gas lift. Hemos hablado también de los métodos ya a más detalle de levantamiento artificial, gas lift, qué características tiene, qué métodos están incluidos dentro del gas lift, continuo, intermitente. Esta descripción en el capítulo 1 ha sido más general. Se ha hablado del bombeo mecánico también en términos generales. Del electrosumergible hemos hecho un poco de énfasis en cuanto a equipos que se utilizan, tanto de forma subsuperficial como superficiales. Se ha hablado del bombeo por cavidades progresivas. También hemos visto el bombeo hidráulico, los tipos que hay en bombeo hidráulico y las características que tiene, ¿no? Los tipos son tipo pistón hidráulico, turbina rotativa o una bomba jet. Dentro del pistón hidráulico se tiene una bomba que está constituida por 4 válvulas. Tiene una sección inferior que es la bomba como tal y la sección superior es la sección motriz en un pistón hidráulico o en un bombeo hidráulico tipo pistón. La sección inferior es la sección motriz y la sección superior es la sección superior es la sección motriz. La que está más cerca de la superficie es la sección motriz que opera con el fluido que se está inyectando. El movimiento que aporta a la bomba es gracias a un fluido inyectado. En el caso de turbinas rotativas, la sección motriz es una turbina y no es muy utilizado, como hemos mencionado. Entre las que más se usan están el pistón hidráulico y la bomba tipo jet. También hemos hablado del plunger lift, de los ciclos que presenta un plunger lift, mencionando que se debe bajar el émbolo cuando se cierra la válvula en superficie. Luego este émbolo atraviesa, ¿no?, toda la columna de líquido que se ha podido acumular dentro del pozo. Vamos a ver la gráfica. Se baja el émbolo y este émbolo atraviesa la columna de líquido o el banco de condensado que se haya generado. Posteriormente, por el incremento de presión en el espacio anular, estando cerrado el pozo, al abrir la válvula en superficie, esta presión de gas que existe en el espacio anular ayudará a impulsar el émbolo hacia arriba, elevando o evacuando este bache de líquido que ha sido condensado. Una vez que se evacúa el bache de líquido, el pozo va a volver a producir hasta que baje su presión y nuevamente se condense el líquido dentro del pozo y este ciclo se repite. Dentro de este capítulo 1 también hemos visto cómo seleccionar un método de levantamiento artificial. Hemos comparado uno con otro método para poder identificar la selección. Hemos mencionado que aspectos que influyen en la selección son el reservorio, la productividad, el tipo de fluido, temperatura en fondo, respecto al pozo, la geometría, diámetro, tipo de completación, profundidad, temperatura. Otros aspectos son la parte de energía, cuánto de energía va a requerir el sistema. Por ejemplo, el electrosumergible requiere más energía. Productos y servicios, disponibilidad, impacto visual. En aspectos económicos hemos visto la inversión
cómo afectará en la selección que se necesite invertir más en un pozo que en otro pozo, costos de operación, costos de servicios y la reventa, ¿no? Si es que se puede revender algún equipo, por ejemplo, en bombeo mecánico, hemos mencionado que se puede reutilizar la unidad de bombeo en bombeo mecánico. También hemos comparado características en esta tabla, ¿no? que las recuerdan, eran creo que 4 o 5 hojas que hablan de diferentes parámetros y los compara para cada método. Principalmente el bombeo mecánico, electrosumergible, bombeo tipo jet y el gas lift. Hemos mostrado también una tabla de ventajas y desventajas que creo que la tengo por acá. Ventajas y desventajas de cada método, ¿no? Por ejemplo, el bombeo mecánico, bombeo hidráulico tipo pistón, electrosumergible, gas lift, hidráulico tipo jet, plunger lift y el de cavidades progresivas. Analizando ventajas, desventajas, características comparativas. De esta forma nosotros hemos podido identificar cómo se podría seleccionar un método de levantamiento artificial. Eso en cuanto al capítulo 1. El capítulo 2 fue sobre bombeo mecánico. En este capítulo ha sido más teórica la descripción que hemos visto. Hemos descrito qué es el bombeo mecánico, cuáles son sus ventajas y desventajas. Hemos mencionado que el bombeo mecánico es un procedimiento de succión y transferencia casi continuo del petróleo hasta superficie, ¿no? Hemos mencionado que en el bombeo mecánico se utiliza una sarta de varillas que van a comunicar el equipo superficial con el equipo de subsuelo o con la bomba en subsuelo. Entre las ventajas y desventajas, una de las principales ventajas es el equipo o el sistema que más se utiliza a nivel mundial, ¿no? Entre un 80 a un 90% de los sistemas de levantamiento artificial aplicados a nivel mundial corresponden a un bombeo mecánico. La unidad de superficie, como habíamos mencionado, se puede trasladar a otro pozo, se puede reutilizar. En las desventajas del bombeo mecánico hemos hablado de que pueden existir derrames potenciales en superficie, debido a que no existiese un buen sello de los elastómeros en la prensa estopa, que pueden hacer que existan derrames de petróleo en superficie. No es muy adecuado para pozos con alta relación gas-petróleo, para pozos con diámetros pequeños de tubería y para intervalos de producción profundos. Hemos descrito el sistema de bombeo mecánico equipo por equipo y elemento por elemento, ¿no? En general, el sistema de bombeo mecánico está compuesto por 5 elementos: el motor principal, la unidad de transmisión de energía o reductor de velocidad, una unidad de bombeo superficial, sarta de varillas y la bomba de émbolo subsuperficial. El motor principal, lo que hemos visto son sus características, cómo seleccionar el motor, qué tipos de motores hay, por ejemplo, un motor eléctrico o un motor a combustión. Incluso les había comentado que en los inicios se tenía motores que funcionaban a vapor, ¿no? Pero esto ha sido desplazado por los motores eléctricos y actualmente la preferencia es utilizar motores eléctricos. Dentro de los motores eléctricos hemos hablado que existe el NEMA, ¿no? Que es la Asociación de Fabricantes de Artefactos Eléctricos, que tiene estándares para el diseño de motores. Y nosotros habíamos visto este aspecto relacionado al factor de resbalamiento, ¿no? Para seleccionar el tipo de motor. Luego hemos hablado de la unidad de transmisión de energía, que está compuesta por las roldanas, la correa P-belt y la caja reductora. También hemos mencionado hemos hecho un ejercicio considerando las condiciones de operación del reductor de velocidad para poder determinar el diámetro de las poleas, la velocidad con la que se va a mover la caja reductora y los elementos del sistema de reducción de velocidad. Y también hemos visto cómo poder determinar la relación de reducción de velocidad que se va a generar a través del reductor de velocidad, a través del sistema, ¿no? Compuesto por las correas, caja reductora y las roldanas. Posteriormente hemos descrito la unidad de bombeo superficial. Esta unidad de bombeo
en la que hemos hablado de sus características, los componentes principales de la unidad, ya los hemos descrito a más detalle, que son el balancín, la cabeza del balancín, el sistema biela-manivela, los contrapesos, la misma caja reductora, la escalera o la escalera y el poste Samson. Hemos hablado de la parte del cabezal también, lo vamos a mostrar, del cabezal, y en el cabezal hemos hablado de la prensa estopa, de la abrazadera en la parte superficial para poder sostener o sujetar la barra pulida, de los wireline hangers, ¿no? Que son las correas que se conectan a la cabeza del balancín. Hemos hablado de por qué es importante la verticalidad o por qué es importante la forma curva de la cabeza del balancín, que es para poder mantener la verticalidad en el movimiento de la barra pulida. El sistema biela-manivela hemos mencionado que se encarga de transformar el movimiento rotacional en un movimiento vertical reciprocante. También hemos hablado de los cojinetes ecualizadores y compensadores, los contrapesos, y hemos hecho énfasis en la prensa estopa, que contiene elastómeros que se lubrican con el mismo fluido o con el mismo hidrocarburo que está siendo producido. Y también hemos hablado de que de todas formas se podría secar este elastómero causando derrames. Y estos empaques lo que se debe hacer es ajustar periódicamente para que no exista esta pérdida de fluido, ¿no? Y si es que no hay suficiente lubricación con el mismo hidrocarburo que se está produciendo, se debería lubricar de forma externa, de forma periódica y externamente. También hemos hablado de los tipos de unidades de bombeo. Hemos visto 4: convencional, balanceada por aire, Mark II y Mark reverso. Además de las características específicas de cada unidad, hemos hecho una comparación mencionando la clase, rotación y relación entre C e I, ¿no? Que son las longitudes C e I. La unidad convencional y la unidad Mark reverso son clase 1, aerobalanceada y Mark II son clase 3. La rotación, la convencional y aerobalanceada pueden rotar en ambos sentidos, horario o antihorario. La Mark II rota en sentido antihorario y la Mark reverso en sentido horario. También hemos hablado de la designación de la unidad de bombeo, que tiene 4 dígitos. En un primer dígito, geometría de la unidad, que puede ser B, beam balance, C, crank balanced, A, air balanced, M, Mark II y TM, que sería una geometría torque master. Torque máximo, que debe estar expresado en miles de pulgadas por libra. Carga máxima de la barra pulida expresada en cientos de libras y la longitud máxima del stroke de la barra pulida, ¿no? Como 4º dígito. Y esa es la designación de una unidad de bombeo. También hemos hablado de la sarta de varillas y de los tipos de bombas que existen en un sistema de bombeo mecánico. En la sarta de varillas hemos visto que existen varillas tipo de acero, varillas de acero y varillas reforzadas con fibra de vidrio. Hemos hablado de la designación de estas varillas que corresponden a 2 dígitos, ¿no? Y están expresadas en múltiplos de 8, las varillas de fibra de vidrio y las varillas de acero. En las varillas de acero, la designación son 2 dígitos y en las varillas de fibra de vidrio se tiene una designación con 4 dígitos. Los 2 dígitos intermedios corresponden al porcentaje de la sarta que está compuesta por varillas de fibra de vidrio. Hemos visto los materiales o los tipos típicos de varillas de acero que se representan con grados: grado K, grado C, grado D. Hemos hablado de la bomba de émbolo subsuperficial, cuál es el principio de funcionamiento de la bomba, por qué se abre en la carrera descendente, por ejemplo, alguna válvula, o por qué se cierra otra válvula en la carrera ascendente, qué afecta a su apertura y cierre, cuáles son los elementos o componentes de una bomba de émbolo subsuperficial. Hemos mencionado que cuentan con un barril de trabajo o camisa de la bomba, émbolo o pistón, una válvula fija y una válvula viajera. Tipos básicos:
hemos hablado de que existen de forma básica bombas insertadas y bombas de tubería. Las bombas insertadas donde se tiene un conjunto integral de la bomba que va dentro de la tubería, ¿no? El barril de la bomba va dentro de la tubería de producción. En cambio, en las bombas de tubería, el barril de la bomba forma parte de la sarta de tuberías. Esto hace esta principal diferencia entre una bomba insertada y una bomba de tubería. Respecto a la clasificación API, hemos mencionado el código que existe, que tiene 3 dígitos. El primer dígito, tipo de barril, segundo dígito, tipo básico, el segundo dígito, tipo de barril, y el tercer dígito, localización del ensamble de asiento. El primer dígito, tipo básico, que puede ser insertada o de tubería. El segundo tipo es el tipo de barril, el segundo dígito es el tipo de barril. Y en este caso tenemos algunos ejemplos de los tipos de bombas, ¿no? Por ejemplo, en este primer grupo tenemos bombas insertadas con barril estacionario de anclaje superior. Insertada R, de barril estacionario H, ¿no? Que tiene una pared gruesa, un barril de pared gruesa, o tenemos la variación de que puede ser un barril estacionario de pared delgada. Y A, que significa que el anclaje es superior. En este otro tipo de bomba, de acuerdo a su designación, tendríamos una bomba insertada, R, que puede ser el segundo dígito, el tipo de barril puede ser H, un barril grueso, W, un barril de pared delgada, o S, que significa un barril de pared delgada con empaques de elastómero. Y B, que es el anclaje que estaría en fondo, ¿no? Ese es un ejemplo de la clasificación API que hemos visto de acuerdo al tipo de bomba. Y finalmente hemos visto una designación de 13 dígitos de las bombas superficiales. Vamos a ver esto más adelante o vamos a repetir esto más adelante. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Haciendo un repaso rápido de lo que hemos visto en el capítulo 2. ¿Consultas? ¿Preguntas? Dije una pregunta. ¿Sí? No sé si nos podrías facilitar ese link del Maps, si podríamos estudiar de ahí también. No les voy a poder facilitar, porque se ha identificado que copian de las presentaciones, ¿no? No les estoy diciendo que todos copian, pero sí un buen porcentaje del curso copia del tanto de las presentaciones como del material que se les proporciona, entonces no les voy a poder proporcionar. Está bien, Inge, gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, podemos continuar entonces. El siguiente capítulo que hemos abarcado es el capítulo 3, que hace referencia a los dinamómetros y cartas dinamométricas. ¿Qué es un dinamómetro? López. Dije, ¿Qué es un dinamómetro? eh, es una gráfica, dije, donde podemos ver el comportamiento de cómo se está distribuyendo no me acuerdo bien, y Ya, tal vez alguien que quiera responder. Tal vez sea para medir la fuerza y el torque, Inge, o energía, algo así, ¿no? Ya, es una herramienta que se utiliza para poder medir las fuerzas que se generan durante un ciclo de bombeo mecánico, ¿no? Tanto en la carrera ascendente y descendente. Estos dinamómetros van a medir los cambios de fuerzas que van a generarse en un sistema de bombeo. Sobre todo
considerando la parte subsuperficial, ¿no? Y no tanto la parte superficial. Vemos el dinamómetro, las características que tiene, un instrumento utilizado para medir fuerzas, torque o energía. Hemos mencionado que hay diferentes tipos. Entre estos tipos de dinamómetros están los dinamómetros de la barra pulida y los dinágrafos de subsuelo. Hemos mencionado que la diferencia entre estos dos es que lo que nosotros buscamos es tener una lectura de cómo está funcionando la bomba, ¿no? Principalmente la bomba. Y es por eso que se han propuesto estos dinágrafos de subsuelo, para poder identificar el comportamiento de la bomba o el desempeño de la bomba durante los ciclos de bombeo mecánico. Pero tiene bastante dificultad el localizar un dinágrafo de subsuelo porque tendría que estar justo por encima de la bomba, este dinágrafo, y poder hacer las lecturas, poder recolectar la información. Habría que detener el sistema de bombeo mecánico para poder recuperar los datos que nos está dando este dinágrafo. Por lo tanto, es algo que ya no resulta práctico. Entonces se utilizan los dinágrafos sobre la barra pulida, que si bien tienen el efecto o muestran el efecto no solo de la bomba, sino de toda la sarta y de la unidad de bombeo en superficie, esto se va a estas imágenes o estos registros que nos va a dar estos dinamómetros sobre la barra pulida se van a poder corregir o se van a poder mejorar utilizando ecuaciones de onda, ¿no? Para poder mejorar esta imagen que nos va a dar este tipo de dinamómetros sobre la barra pulida, en los cuales existen también mecánicos, hidráulicos y electrónicos, ¿no? Los que actualmente se utilizan son los electrónicos, ya no tanto mecánicos e hidráulicos. Hemos mencionado también la definición de una carta dinamométrica. En esta definición nos dice que es un registro de las cargas sobre la barra pulida en un ciclo completo de bombeo medido en superficie. Las características que tiene una carta dinamométrica son que es un reflejo combinado, nos va a reflejar todas las fuerzas, torque, energía que está sucediendo en un sistema de bombeo, sobre todo fuerzas o cargas que se van a presentar en todo el sistema. Con una adecuada interpretación de una carta dinamométrica vamos a poder reducir los costos de operación, detectar y prevenir algún problema en los equipos e incrementar la producción. Si es que se interpreta adecuadamente una carta dinamométrica, se va a poder cumplir con estos objetivos, ¿no? Que es reducir el costo, detectar fallas, incremento de producción. Una carta dinamométrica, la que se lee con el equipo localizado sobre la barra pulida, es esta, ¿no? Que es una sección no muy fácil de interpretar. Para poder obtener solo el comportamiento de la bomba, se debe hacer un ajuste sobre esta primera curva que se lee, que sería esta segunda, ¿no? Esta segunda figura es la lectura específica de la bomba. Y la forma que tenga esta carta o una carta dinamométrica nos está indicando si existe o no algún problema en el pozo. ¿Cómo interpretamos la carta dinamométrica? Tenemos desde el punto A, B, C, que hace referencia a la carrera ascendente, upstroke, y C, D, A, que hace referencia a la carrera descendente, downstroke. En la carrera ascendente tenemos primero un cambio de fuerzas o cargas cuando se cierra la válvula viajera. Desde el punto A hasta el punto B se va a cerrar la válvula viajera, todavía no se va a mover la varilla para poder subir el émbolo, todavía no se va a mover el émbolo, pero sí va a existir un cierre de la válvula viajera. Es por eso que hay un cambio de fuerzas, ¿no? Desde un nivel o desde una fuerza 0 hasta que toda la fuerza o toda la carga se presenta en el émbolo. Posteriormente se va a desplazar hacia arriba o se va a mover hacia arriba el émbolo. En el punto C concluye la carrera ascendente e inicia la carrera descendente. Hay una disminución de fuerza o una disminución de carga debido a que ya se ha evacuado todo el fluido que hemos elevado y solamente estaríamos abriendo la válvula viajera para que descienda el émbolo.
se abre la válvula viajera y el émbolo desciende. Esta es una carta dinamométrica ideal, que sería un rectángulo donde no hay ninguna pérdida, ninguna fuga, ningún daño sobre la bomba, no hay presencia de gas. Se asume que la bomba es completamente llena de líquido en un 100%, ¿no? Sin presencia de gas. Esta carta dinamométrica hemos mencionado diferentes tipos para su análisis. Una carta superficial que, como podemos ver, presenta más ruidos en su forma, y esta carta superficial se la transforma a través de ecuaciones de onda a la carta de la bomba, para que nosotros tengamos una lectura de cómo funciona solamente la bomba, ¿no? Tenemos dos cartas, una carta de superficie y una carta de fondo. La de fondo es la que nos ayuda a interpretar si existe algún problema en la bomba, y la de superficie está tomando en cuenta los esfuerzos que existen en las varillas y la unidad de bombeo, si está trabajando bien la unidad de bombeo o no. Es mucho más compleja, pero la que sí nos ayuda a interpretar solo cómo funcionaría la bomba es la carta dinamométrica en fondo. Para la interpretación de estas cartas ya existen gráficas que nos ayudan a través de la teoría, nos ayudan a conocer qué es lo que estaría pasando. Tenemos la carta dinamométrica ideal, que sería rectangular. También hemos mencionado algunos problemas como golpe de líquido, cuando se presenta un vacío en la bomba debido a que no se ha dimensionado bien, ¿no? Hemos escogido una bomba muy grande y no se llena completamente en las carreras que corresponderían. En la carrera descendente está existiendo un espacio vacío dentro de la misma bomba, y es por eso que la válvula viajera no puede abrir inmediatamente. Se va a ir moviendo o se va a ir desplazando, pero no se abre de forma inmediata. Es por eso que existe este golpe de líquido. Cuando llega a la interfaz con el líquido, genera como una especie de golpe. Luego tenemos el problema de la interferencia de gas, que presenta una forma curva, la interferencia de gas de esta forma, que nos indica que existe gas en la bomba y que al descender el émbolo está comprimiendo el gas, y al comprimirse el gas lo comprime y después recién se va a abrir la válvula viajera. Otros tipos de problemas que también los hemos mencionado ya. Luego hemos visto los factores que afectan a la forma de una carta dinamométrica, que son las condiciones del fluido, tipo de bomba y sus condiciones o anomalías, velocidad y profundidad de la bomba, factores de fricción, geometría de la unidad de bombeo, y hemos visto cómo calcular el desplazamiento o el volumen que podemos obtener con las bombas en subsuelo, ¿no? Hemos hablado de, a través de la lectura de la carta dinamométrica, podemos saber qué caudal se debería obtener en el pozo, un caudal teórico que asume que la bomba está completamente llena de líquido y que en teoría cuánto se debería recuperar considerando en la longitud que se está moviendo la barra pulida en superficie. Un caudal bruto, considerando la longitud que se mueve la bomba, solamente la bomba en subsuelo. ¿Por qué hay diferencia entre un caudal teórico y un caudal bruto? El caudal teórico está tomando en cuenta la longitud que se mueve la barra pulida en superficie, pero recordemos que en fondo, o lo que comunica superficie con fondo, son las varillas, y estas varillas van a sufrir deformaciones, ¿no? Se van a elongar, luego van a reducir su longitud, van a incrementar su longitud, y eso va a causar que la longitud en superficie o la longitud que se desplace en superficie no sea la misma a la longitud que exista en el desplazamiento del émbolo en fondo. No vamos a tener una misma longitud. Si bien en superficie la barra pulida puede moverse una longitud 1, en fondo la longitud que se mueve el émbolo no va a ser la misma longitud 1. Vamos a tener una longitud menor que se va a mover el émbolo por el efecto de las varillas. Ese sería el caudal bruto, ¿no? Considerando que se debería llenar la bomba a través de la longitud que se mueva el émbolo. Y el caudal efectivo es finalmente el desplazamiento real que va a tener el pistón de la bomba. Luego determinamos un porcentaje de eficiencia volumétrica total
y el porcentaje de llenado de la bomba. En estas cartas dinamométricas también hemos visto un software que nos ha ayudado a poder verificar el ciclo de bombeo, identificar cuando se abre una válvula fija, una válvula viajera. Hemos visto cuáles son las formas típicas que tiene una carta dinamométrica y en el software nos permitía seguir con el cursor la carta dinamométrica e identificar de forma gráfica en qué momento se abre, en qué momento se cierra, y el software también nos daba estos caudales y porcentajes. Los caudales dependen de una constante. Esta constante la obtenemos de esta tabla, que está en función al diámetro del pistón en pulgadas y a la constante que puede ser en unidades de metros cúbicos por día o barriles por día. Eso en cuanto al capítulo 3, cartas dinamométricas. En el capítulo 4 hemos visto netamente el diseño de un bombeo mecánico. Hemos hablado de la sarta de varillas, de los fundamentos teóricos que complementan a la parte teórica que se ha visto en el capítulo 2 y hemos hablado también de la designación que tienen, ¿no? Acá hemos visto que para varillas compuestas solamente por acero se tienen 2 dígitos y para las híbridas acero más fibra de vidrio se tienen 4 dígitos. Hemos hablado de las cargas sobre las varillas. Esto es muy importante, los tipos de cargas que se presentan, que pueden ser por empuje, por ejemplo. Entre estas cargas estaba el peso de las varillas, cargas dinámicas, fricción, ¿no? Peso de las varillas, fuerzas de empuje, carga de fluido, fuerzas dinámicas, fuerzas de fricción. Cada una de estas las hemos descrito tanto de forma teórica como la fórmula que se utiliza para cada carga. Luego hemos hablado de, en cuanto a las varillas, el límite de resistencia a la fatiga que existe, que es una definición muy importante. Esfuerzo máximo admisible. Esta fórmula la obtenemos considerando que va a existir fatiga en el material, ¿no? Que cuando un material es sometido a cargas cíclicas, como es el caso de las varillas, estos se pueden quebrar o se pueden romper antes del límite elástico. Entonces vemos una fórmula para poder determinar cuál va a ser ese límite bajo cargas cíclicas, que está compuesto por el factor de servicio, el esfuerzo mínimo de tensión, dividido entre 4 más una constante por el esfuerzo mínimo al que es sometida la varilla. Luego hemos mencionado las fórmulas de esfuerzos máximos y mínimos, cómo calcular en un esfuerzo máximo y mínimo, y lo interesante era que comparábamos el esfuerzo máximo admisible con un esfuerzo máximo. Y hemos mencionado que el esfuerzo máximo admisible debe ser mayor al esfuerzo máximo para que el diseño sea adecuado. Si el esfuerzo máximo admisible resulta ser menor al esfuerzo máximo, quiere decir que el diseño no es adecuado y se debería hacer alguna modificación. Hemos hablado de los primeros métodos de diseño, esto para poder determinar qué longitud de cada diámetro de varilla se va a utilizar. Estos primeros métodos utilizaban una ecuación, pero ya hemos visto que de forma tabulada podemos tener el porcentaje de cada diámetro de varilla que se va a utilizar. Por ejemplo, tenemos una designación en varillas de acero de 54 con un diámetro de pistón de 2.5 y bajo esta consideración tendríamos una varilla de 5 octavos en un 93.5% y una varilla de un medio en un 6.5%. Finalmente, hemos hablado de los parámetros de diseño, ¿no? Hemos visto un diseño considerando cargas estáticas, cargas dinámicas, el factor de resbalamiento para seleccionar el tipo de motor. Hemos hablado en este caso del cálculo del caudal también, cuáles son las cargas máximas y mínimas de acuerdo a la unidad de bombeo. Y hemos visto finalmente un diseño API. Vamos a ver la planilla. El diseño API RP11L, que es una planilla, ¿no?, que va a consistir en varios pasos, en 27 pasos, en los que vamos a ir calculando e introduciendo información que depende de figuras, de ecuaciones, de tablas,
a través de las cuales hacemos el diseño de un bombeo mecánico. En este caso, solamente está restringido a un bombeo mecánico convencional. Si queremos hacer el diseño de otra unidad, ya no podemos utilizar esta tabla, ¿no? Esta está solamente diseñada para un bombeo mecánico convencional. ¿Qué información mínima se requiere? Nivel de fluido, profundidad de la bomba, velocidad de bombeo, longitud del stroke, diámetro del pistón, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que logramos calcular? Longitud del stroke, desplazamiento de la bomba o el caudal, cargas máximas en la barra pulida, cargas mínimas, torque máximo, potencia en la barra pulida y el contrapeso requerido en libras. Eso en cuanto al capítulo 4. Tenemos los capítulos 5, 6, que también, que ya hablan del bombeo neumático. El capítulo 5, de forma teórica, hemos mencionado la introducción, características del bombeo neumático, ventajas, desventajas, los métodos gas-lift, que es un método continuo intermitente, tipos de gas utilizado, que en general es un gas seco, no un gas natural seco, pero podría utilizarse también nitrógeno si es que se remueve del aire el oxígeno, podemos utilizar nitrógeno y CO2. En un sistema gas-lift hemos mencionado los componentes del sistema, tanto superficial como subsuperficiales, y hemos hablado de los tipos, abierto, semicerrado, cerrado. Hemos visto finalmente las operaciones de corrida y recuperación, donde se utiliza un camión de slickline, se utiliza también una grúa, se van a utilizar poleas, un odómetro para medir la longitud, lubricadores, un keycover, que es la herramienta que llega hasta fondo y va a anclar la válvula para poder retirarla y cambiar por una válvula abierta. Eso en cuanto al bombeo neumático en el capítulo 5. Ya en los siguientes capítulos, en el capítulo 6, hemos hablado de las válvulas. Si mi presentación no está muy lento. Hemos hablado de las válvulas, ¿no? De los tipos de válvulas en bombeo neumático, partes de una válvula. En las partes de una válvula se tiene al bellow, al domo, al vástago de la válvula, al asiento de la válvula y a una válvula check que tiene en la parte inferior. Hay válvulas que tienen resorte para poder aportar al cierre de la misma válvula y hay válvulas que no cuentan con un resorte. Hemos hablado también de la clasificación, que se clasifican de acuerdo al tipo básico. Puede ser una válvula gas-lift, una válvula ciega o una válvula de orificio. Tipos menos comunes, de acuerdo a cómo se aplican, de acuerdo al lugar donde son corridas. Y hemos hablado de las condiciones de operación de estas válvulas, ¿no? El mecanismo de la válvula, que hemos calculado y hemos deducido las ecuaciones para poder calcular el load rate, por ejemplo, la tasa de carga, presión de apertura, presión de cierre, el TRO, que lo hemos visto en un capítulo siguiente, Test Rack Opening, presión del domo, el spread, que lo hemos definido también, y el PPE, Production Pressure Effect, el efecto de la presión de producción. Habiendo visto esto en el capítulo 6, hemos pasado al capítulo 7, netamente enfocado en el diseño de un bombeo neumático, y hemos visto el diseño gráfico, el método gráfico, ¿no? Para este diseño, considerando diferentes curvas de gradiente, incluyendo gradiente de temperatura. Y de forma gráfica hemos podido identificar qué número de válvulas vamos a requerir, cuál va a ser la profundidad, la temperatura de cada válvula, la presión de producción, la presión de inyección y por ende también la presión de cierre de una válvula. Esto en el método continuo. Y en el método intermitente, el capítulo 8, el último, hemos hablado también de las caídas de presión, caídas de líquido que van a presentarse en cuanto a cálculo de parámetros de operación. Hemos hablado de las rule of thumbs, que son las reglas de pulgares, para poder determinar cuánto de líquido se puede recuperar, cuánto de gas necesitaríamos inyectar, cuánto va a ser la pérdida del tapón de líquido y finalmente el diseño, ¿no? En el diseño hemos hablado de consideraciones generales de la inyección de un bombeo intermitente y los métodos que ambos son gráficos para el diseño, el método fallback y el método carga porcentual. El método fallback considera
la gráfica del spacing factor, ¿no? El factor de espaciamiento, y tiene 4 curvas de gradiente. En cambio, el método de carga porcentual tiene solamente 2 curvas de gradiente y considera que va a existir una caída de presión de un 60% entre la presión de inyección a través de la válvula para poder calcular la presión de producción. Ese es el resumen de toda la asignatura, un resumen breve. No sé si tienen alguna consulta antes de pasar a las exposiciones. Bien, entonces, por favor, el primer grupo, ¿quién va a compartir su presentación? Miguel. El grupo 1, ¿quién va a exponer? ¿Quién va a compartir la presentación? Firmi. Ruiz me comentaba